El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 8:10, don Vladimir Gómez, pégese una taza de café, pégese una taza de café. Estoy leyendo todos los comentarios, estimado Armando Álvarez, claro que sí. Gracias por participar, gracias por la interacción con nosotros en este espacio de noticias. Vamos a dialogar de inmediato y hacer un análisis, hablar de la política, hablar de lo que está ocurriendo hoy en el país. Hemos tomado contacto con la docente e investigadora Carolyn Ávila Nieto. Ella reside en Cuenca, es muy activa en el Twitter, le seguimos con mucha atención sus diversas publicaciones con sentido crítico sobre lo que está viviendo el país. Y tenemos el gusto, pues, de conversar el día de hoy con ella. ¿Cómo le va, doctora? Bienvenida, buenos días. Muchísimas gracias, Fabricio, por la oportunidad de compartir con tu audiencia. Es una conversación, espero que en el marco del análisis académico, que es lo que puedo aportar en el ámbito de la comunicación y la política. Un placer. Por supuesto, claro que sí. A ver, en ese contexto, ¿cómo leemos de modo general, y luego vamos a ir particularizando, cómo leemos lo que se está viviendo hoy, lo que pasó el domingo, por ejemplo, con la decisión del Consejo Nacional Electoral, lo que pasó el lunes en la Corte Nacional de Justicia, lo que pasó el viernes con la Vicepresidencia de la República, lo que está pasando con los legisladores? O sea, es un todo, digamos que lo vamos a ir particularizando, pero ¿cómo leemos el estado de cosas que enfrenta el país hoy, doctora? Bueno, no deja de ser el típico contexto preelectoral, aunque no sé si tan típico sobre la base de lo que usted nos acaba de comentar. No necesariamente un país comienza elecciones con un cuarto vicepresidente en posesión, ¿no es cierto? No necesariamente un país comienza elecciones en donde se le dice principal fuerza, yo podría poner fuerza entre comillas, porque todos los partidos y movimientos políticos en este instante, y no solo en Ecuador, en Latinoamérica en general, han estado viviendo una situación de dificultad, diremos, en cuanto a su legitimidad, en cuanto a su aprobación. Sin embargo, no hay dudas sobre la cantidad de adeptos que todavía maneja la Revolución Ciudadana o el correísmo, como le llamamos, y sin embargo, esas voluntades, esas intenciones de voto probablemente no podrían verse representadas en una papeleta. Entonces, no es muy común esas dos circunstancias que acabo de mencionar. Además, y eso sí compartimos con el resto de países de la región, que la situación sanitaria que ha conducido a su vez a una situación económica de mayor crisis, diremos, la misma CEPAL mencionaba que la región va prácticamente a regresar unos 10 años atrás en lo económico. Entonces las circunstancias preelectorales en general son especiales, son difíciles, pero en el Ecuador en particular además revisten de mayor dificultad, mayor sensibilidad o fragilidad por el contexto noticioso que usted ha hecho muy bien en resaltar. ¿Por qué 3 años después se sigue hablando de Correa? Es más, hoy se habla de que Correa no podrá ser candidato, el correísmo asume que se está agotando todo para impedir que Correa sea candidato a la vicepresidencia o algún otro cargo de elección popular. ¿Por qué seguimos hablando de Correa? Es que el país ha quedado viudo de Correa, viudos tanto la oposición como la gente obviamente que extraña su presencia. Y menciono esto porque el discurso, al girar en torno a Rafael Correa, por ejemplo, hablando de plataformas digitales, aseguraba mayor presencia, mayor participación, mayor tráfico, más clics. Entonces, evidentemente es un tema que inmediatamente llama la atención. La gente a favor o en contra revisa a ver qué ha dicho Correa o qué ha dicho el del ático, dependiendo de las preferencias. Entonces, digo yo que lamentablemente algunos no estarán de acuerdo conmigo, lo cual es respetable. No hemos podido cambiar ese discurso, y el discurso en la política es un elemento fundamental porque facilita, es un vehículo al final de gestión, de movilizar las voluntades, de movilizar también el ánimo, ¿no es cierto?
y no hemos logrado superar esos 10 años en cuanto a lo discursivo, me refiero, para poder mirar hacia un contexto diferente. El mismo gobierno en un momento le sirvió y mucho poner a Rafael Correa en un contexto muy particular de ser el causante de todas las plagas. Sin embargo, en este minuto, a 3 años de gestión, ese discurso ya no produce el mismo efecto y hemos visto, no solamente en una, sino en varias de las encuestas, como la credibilidad y la aprobación han ido bajando claramente. Lo que en un inicio le dio hasta un 70% de aprobación ya no le funciona más y sin embargo no han logrado despegarse de esa sombra, ¿no es cierto? Entonces, y claro, al final se cosecha aquello en lo que se ha ido sembrando. Y este es un error de la oposición y es un error también, hay que hacer los mea culpas de los medios de comunicación, querido Fabricio. Sí, por supuesto. Pues no hemos sido los periodistas, no hemos sido los comunicadores capaces de proponer otra agenda, porque de alguna manera también se nos ha acusado y hemos sido víctimas del modelo de comunicación, sobre todo en el contexto digital, en donde la necesidad de tráfico, la necesidad de acoger una audiencia, a veces supera a la agenda que debería estar en los ciudadanos y de la cual los periodistas también somos corresponsables. Por supuesto, yo coincido plenamente con usted. De hecho, yo generalmente he hablado del sentido de autocrítica, de los errores que cometemos, del hecho de que muchas veces se asume que los medios son tribunales y que los periodistas somos jueces y fiscales, lo cual es incorrecto. Es absurdo pensar en eso. Los periodistas apenas somos, al igual que los medios, un vehículo para llevar la información y obviamente generar opinión ante nuestras audiencias, pero lo que usted dice es absolutamente real. A mí me parece que octubre además marca un antes y un después en la comunicación en este país. Totalmente. Creo que sí, pero además viene el contexto de la pandemia, que de alguna manera se frenó eso, pero yo creo que lo de octubre es un capítulo desde la comunicación que usted señala, doctora, es un capítulo fundamental para el análisis. Así es, en ese marco se notó y creo que hay un cambio en la cobertura de octubre con la cobertura de marzo y abril, hablando de nuevo del comportamiento de los medios de comunicación. Hasta octubre los medios de comunicación funcionaban, no todos, siempre uno tiende a generalizar, no debería ser así, pero sí hubo un sector, sobre todo ese sector que estaba muy vinculado con el status quo, muy vinculado con las élites financieras y políticas de este país, que acordó, ¿no es cierto?, en una suerte de no hacerle el juego al correísmo, en una suerte de temor al regreso de la sombra de Rafael Correa, planteó mantener de alguna manera el estatus de este gobierno. Entonces le hacía una suerte de cámara de eco, ¿no?, una cámara de eco al discurso gubernamental. Yo creo que esto podría ser muy, muy apreciado tal vez por cualquier comunicador político, pero hay una variable que no tomaron en cuenta, que es la confianza de la audiencia, tanto la confianza al gobernante como la confianza a los medios de comunicación. Y octubre dejó ver eso, dejó ver precisamente que si es que la audiencia no es tomada en cuenta, no existen lealtades y fidelidades como anteriormente había. Se cambian, entran a Facebook, buscan en Watch, ponen videos que estén pasando en Quito y éramos capaces de ver desde nuestras diferentes ciudades, fue mi realidad desde Cuenca, por ejemplo, exactamente mirar con detalle qué estaba pasando por las calles de Quito y qué estaba pasando por las calles de mi ciudad también, y sin necesariamente instalarme con un canal tradicional. Eso se notó y eso, primero, cambió las formas de consumo de información, hizo evidente ese cambio, y segundo, bajó fuertemente la confianza en los medios de comunicación. Eso no sucedió con esa fuerza en abril. ¿Por qué? En abril hubo un contexto distinto. El hecho de tener para las salas de redacción tan cerca la problemática, Fabricio, se contagiaron periodistas, equipos completos. Gente que está vinculada al periodismo falleció. Recuerdo que Coavisa tenía uno tras otro de los incidentes dentro de su casa, y eso logra de alguna manera plantear un escenario distinto en las salas de redacción.
y comienzan a mirar el problema desde los ojos de la ciudadanía y con un ojo fuertemente crítico, además acompañado por dos fenómenos. El uno, los medios digitales más pequeños, pero precisamente por esas iniciativas casi que de militancia de periodistas ciudadanos, ¿te fijas? Lograron colocar en la agenda los problemas serios. Ahí tú tienes varios portales, XC, Plan B y otros más. Luego, esos medios ayudaron, por ejemplo, a que los medios internacionales, la BBC, la Deutsche Welle, el mismo Russia Today, generaron un tráfico a nivel internacional en el que los medios más grandes, ¿no es cierto?, medios televisivos y de prensa nacionales, no pudieron seguir dejando a un lado y comenzaron a hacer una cobertura mucho más crítica de la tesis gubernamental. Esa es la manera. O sea, si no se trata de estar en oposición por estar en oposición o estar a favor por estar a favor. Lo correcto es estar de acuerdo con los intereses de la audiencia y preocuparse por esos intereses. Esa es la agenda de los medios. ¿Cómo lee nuestra invitada, la docente e investigadora Caroline Ávila Nieto, nos atiende desde Cuenca? ¿Cómo lee la posibilidad de lo que el correísmo le denomina un intento para proscribirlos, para impedirles que participen en la próxima justa electoral? Tenemos la sentencia del caso Sobornos, pero también tenemos la posibilidad de que su organización política, Fuerza Compromiso Social, sea borrada, eliminada del registro de organizaciones políticas. ¿Qué podría pasar si es que, en efecto, como ellos dicen, hay una proscripción para que puedan participar en las próximas elecciones? Y yo quisiera separar el análisis, Fabricio, en dos frentes, ¿no? Uno es el análisis jurídico, en el cual yo no me quiero meter simplemente porque no soy abogada, ¿no? Pero el análisis jurídico debe seguir su curso, debe mantener su cauce y sobre todo debe hacerse en el entorno en el que le corresponde, ¿no? En los tribunales, en los procesos, a propósito del debido proceso que debería ser el más respetado de los derechos. Evidentemente eso tiene que seguir. En ningún momento quiero yo que se interprete lo que voy a decir a continuación como una suerte de saltarme la regla solamente por buscar legitimidad. No se trata de eso. Simplemente ese contexto jurídico legal tiene que mantenerse. Pero el problema está en lo que voy a decir a continuación. La legitimidad de un gobernante es una materia de percepción. Si es que los ciudadanos creen, y lo vimos hace unos años atrás, creen que el proceso fue injusto, que la cancha estaba inclinada, que las reglas de juego estaban no muy claras, ¿no es cierto?, que se saltaron los procesos. No, por más que le declaren ganador a ese gobernante, no logra ser legítimo gobernante para una buena parte de la población. Y si esa buena parte de la población es capaz de estar activada, agrupada, movilizada y cuenta con apoyos internos y externos, termina de alguna manera boicoteando la capacidad de gobernanza, gobernabilidad de ese gobierno, de ese nuevo espacio recientemente elegido. Ese escenario es el que yo veo sucede en Venezuela. No es lo único que pasa en Venezuela, sin duda, pasan muchas cosas más. El desastre económico da cuenta, más allá del panorama que yo estoy contando. Sería un atrevimiento de mi parte poner a Venezuela y su problemática y solo ese factor. Pero ¿qué sucede cuando no logramos tener calma política en un país? Cualquier otra decisión económica que no pasa por el filtro político es imposible que se lleve a cabo. Ese es el ejemplo de octubre, una decisión que inclusive muchos analistas podrían haber dicho, este es lo correcto. No había el capital político para implementar. El nuevo gobierno necesita más que nunca esa legitimidad, querido Fabio, para poder tomar las decisiones que se tengan que tomar. Entonces, si el contexto post-febrero o post-abril, según sean los resultados, ¿no es cierto?, no es el que le otorgue legitimidad a ese gobernante, difícilmente va a poder encaminar este país hacia donde debería estar, dadas las difíciles circunstancias en las que estamos. Con esa lectura, ¿qué es lo que sucede si es que no entra el correísmo en la papeleta?
básicamente no habrán ganado en las urnas a Rafael Correa, porque ese es el discurso que se percibe. Y si es que no le ganan en las urnas al Rafael Correa y su partido, su movimiento, sus adeptos, ¿no es cierto?, ¿qué tanto se le puede decir victoria a ese proceso? Algunos dirán, simplemente ganó porque así son las reglas, así está el CNE, lo declara y eso es lo legal, sin duda. Pero esa legitimidad se la recibe cuando los ciudadanos perciben el proceso como un proceso justo. Y esa es mi preocupación, y sobre esas alertas estábamos ayer conversando en el entorno digital. Precisamente si es que no le permitimos a todas las fuerzas políticas participar en el marco de lo legal, no estoy queriendo meterme en ese proceso, pero si se percibe poca transparencia, injusticia, reglas de juego que han sido manipuladas para impedir la participación de un grupo político importante, quien sea que resulte ganador va a sentirse como haber sido de alguna manera ayudado, empujado por sobre todos estos otros contextos, te fijas, barreras que ha tenido que enfrentar, en este caso, el movimiento de la Revolución Ciudadana, con los nombres que usted le quiera dar, al final siguen siendo el mismo. Entonces, esa es básicamente la preocupación que digo. Al final del día, lo paradójico, lo anecdótico de esto es que si el temor era volverle al país una Venezuela y el legado que dicen que tiene Lenín Moreno es que se previno de esa situación caótica, a mí me parece que se está forjando un escenario político para generar la misma inestabilidad política que ocasionó a Venezuela el debacle y la situación difícil que económicamente le vemos ahora. Y al mismo tiempo, a esta hora, estamos julio, agosto, septiembre, estamos a 2 meses de la convocatoria a las elecciones. Debería ser el 17 de septiembre la convocatoria de las elecciones. La mayoría de precandidatos se ubica en un espectro político del centro hacia la derecha, la mayoría de precandidatos. Álvaro Noboa, que inicialmente dijo que no iba a anunciar su candidatura y 24 horas después ya anunció la precandidatura. Suma, que promueve la precandidatura del asambleísta Guillermo Celi. Isidro Romero Carbo, que también ha anunciado una precandidatura, no sé por qué organización política, la posibilidad de Otto Sonnenhorstner. ¿Quién más tenemos por acá? La posibilidad de Andrés Páez Benalcázar también, el Partido Social Cristiano, que tiene 5 precandidatos, aunque por ahí dicen que también están interesados en apoyar a Otto Sonnenhorstner. Tenemos Guillermo Lasso, exactamente, tenemos a Guillermo Lasso, la mayoría del centro hacia la derecha. ¿Qué tenemos en el centro? Y el centro hacia la izquierda, Pachacutic, el prefecto de su provincia, por ejemplo, Yacu Pérez, que aparece como uno de los posibles precandidatos, junto a Leonidas Sisa y junto a Salvador Quispe. El posible candidato de la Revolución Ciudadana. Digo, tenemos una proliferación de precandidatos del centro hacia la derecha frente a una tal vez ausencia de definiciones del centro hacia la izquierda. ¿Cómo leemos eso, doctora? Bueno, ahí está. Primero, faltan 2 meses y conociendo este país... Cualquier cosa puede pasar. Sorprendería. No, nada sorprendería que surjan no solo estos candidatos que usted menciona, sino obviamente muchos más. Habrá que ver luego las condiciones políticas hace que la gente tome esa decisión, porque es como que nuestra primera vuelta es una suerte de primaria, ¿no? Y la verdadera elección se dice está en la segunda vuelta. Entonces, habrá que esperar a ver qué pasa, pero poniéndole el escenario que usted le acaba de plantear, ¿no es cierto?, teniendo tan pocas opciones todavía en el sector de la izquierda, los analistas y las encuestas, que aunque siempre son una foto del momento y nunca deberían analizarse más allá de eso, pero de alguna manera lo que mencionan es que la cantidad de, sobre todo el concepto de voto duro, querido Fabricio, ¿no? El voto duro es ese voto militante que indistinto de quién esté en la papeleta se recibe, ¿no? Se lo da, los partidos tradicionales son capaces de sostener un voto duro, y en este caso el movimiento del correísmo también lo tiene. Entonces es ese voto duro que hace pensar a los analistas que en la segunda vuelta cualquier opción podría enfrentar al candidato del correísmo, ¿no? Es simplemente por un tema de matemática pura, es matemática electoral, ¿no es cierto?, el número de apoyos que ya a este momento tiene
el correísmo indistinto todavía de saber si es que hay ya un nombre para esa papeleta. Santiago Basabe hacía un análisis sumamente interesante en cambio sobre lo que podría pasar en Pachacutic, y a mí me parece que no se trata solamente de un giro ideológico o de una reflexión ideológica, por decirlo en términos más conservadores, y tal vez leer eso lo hago a partir de la experiencia en el Azuay, querido Fabricio. Yacu Pérez, como mencionaba los titulares de esos días del 2019, sorprendió mucho el resultado que a nivel de la prefectura se dio. También fue una sorpresa en la alcaldía, no hay duda, pero en el caso de la prefectura, la diferencia que se generó fue sumamente interesante. Entonces, precisamente tratar de explicar eso, uno comienza ya después, ¿no? El fenómeno de Yacu Pérez es, en primer lugar, que puso o se benefició de un tema que estaba en ese momento en la agenda política, que era la conservación del agua. Cuando el agua entra en discusión, sobre todo en el Azuay, la voz autorizada es Yacu Pérez, ¿no? ¿Qué otro tema le benefició a Yacu Pérez? Que terminó siendo esta cosa medio folclórica, medio postmaterialista, ¿no es cierto? Inclusive por anecdótica, muy interesante de ver, ¿no? Él se viste y luce los atuendos de alguna manera indígenas, tiene mucho de símbolo en su vestimenta, pero lo hace también muy sencillo, muy de a pie, anda en bicicleta o caminando, le seguía una batucada en donde quiera que estaba, él mismo toca el saxofón. Él contaba que salía de una de las plazas y salía esta señora cuencana en Toyota, de esos así, 4Runner que andan circulando por ahí, que le escuchaba usted, Fabricio, y sale y abre y dice: Yacu, ha sido usted completo. Estas expresiones llamaron la atención y Pérez Guartambel levantó votos en los sectores más conservadores de Cuenca. Esa fue la sorpresa. Así que le voten en Tarqui no es mayor cambio, porque es precisamente ese voto que tiene Pachacuti, que en sí mismo, por supuesto, Pérez Guartambel. Pero Pérez arrancó Cuenca y le sacó casi más de 10 puntos a quien le seguía, que en este caso era María Cecilia Alvarado, inclusive siendo los dos de izquierda. Ese fenómeno en el Azuay, mi pregunta es, porque no tengo la respuesta, ¿podría trasladarse a nivel nacional? A veces no se trata de si hablo de izquierda o de derecha, a veces los candidatos prefieren no mencionar mucho el tema ideológico y concentrarse en aquellos elementos en donde su discurso puede llegar mejor. Si es que comenzamos a mirar el tema ecológico como una alternativa, podría funcionar. Mi preocupación, a su vez, es que en este momento, en febrero, al menos en la campaña para las primarias, o la primera vuelta, como decimos, va a estar más bien en torno al tema económico, dadas las circunstancias en las que vamos a estar, y esa no es precisamente la plataforma más cómoda del movimiento de Pachacutic. Así que, insisto, nada está dicho, lo único que reflexiono es estos elementos que sucedieron en el caso de la elección en el Azuay, que sorprendieron hasta dónde podrían leerse a nivel nacional. El gran desafío de Pachacutic va a ser romper el clivaje sierra-costa. Correcto. Y eso es mucho más difícil. Eso va a ser muy complejo. Doctora, le agradezco mucho por el tiempo y por estos minutos que nos ha facilitado para el análisis de lo que está pasando en la política ecuatoriana. Gracias, doctora, muy amable. Un placer. Gracias, la docente e investigadora Caroline Ávila Nieto, aquí en A Primera Hora, en el cierre de este espacio de noticias. Queda allí para la valoración y para el debate público.